vamos a ir dando inicio entonces a este tema del día de hoy, conferencia 38 de la fase A, el difícil camino y el trabajo crístico. El objetivo de esta conferencia es que nosotros comprendamos por qué este camino es difícil y que conozcamos algunos de esos obstáculos que hacen este camino difícil, que nos vamos a encontrar en lo que es ese trabajo interior. Pero lo interesante de analizar todos estos obstáculos que dificultan tanto este camino es que aprendamos cómo trascenderlos. Cuando uno se pone una meta y uno lleva un mapa, ¿sí? Y ese mapa tiene ahí todos nos tiene ahí como plasmado todos los huecos en que con los que nos vamos a encontrar, los caminos pedregosos, ¿sí? Todos los obstáculos que hay, pues entonces uno puede ya irse preparando, ya uno puede ir teniendo conciencia, ya uno sabe, bueno, y me voy a encontrar con esto. Y cuando uno se encuentra ante el obstáculo, pues no va a caer en esa frustración, no va a caer en esa desesperación, sino que va a comprender que eso es parte del camino y entonces lo va a poder trascender. ¿Por qué? Porque de antemano, como ya sabía que se venía ese obstáculo, llevaba la herramienta, ¿sí? Para poder trascenderlo. Entonces, por eso esta conferencia en lo particular a mí me parece tan importante, porque ciertamente cuando uno de forma personal empieza a hacer este trabajo de autorrealización, de conocerse a sí mismo, de empezar a llevar luz a toda esa oscuridad interior, pues se encuentra con definitivamente todas estas dificultades que vamos a estar viendo el día de hoy. Entonces, tener esta conferencia en el temario, haberla visto, reflexionar constantemente en ella, porque a veces digo, esta es una conferencia que uno debería tenerla como enmarcada por ahí, porque el ego hace que a uno se le olviden las conferencias, que a uno se le olvide toda esta enseñanza que nos están dando con esa finalidad, que nosotros tengamos todas estas herramientas, que tengamos este conocimiento para poder avanzar. Entonces a veces se vienen esos momentos complicados, se vienen las crisis, se vienen esos momentos duros, entonces a uno como que se le olvida. Entonces uno quiere caer en esa frustración, en esa desesperación de encontrarse ahí, como que ahora qué, como que este laberinto, como que ahora este desierto, y ahora qué hago, no tengo ni una lucecita. Pero entonces viene esta conferencia y nos recuerda que eso es parte del camino. Y tal cual uno va trascendiendo esas dificultades y va viendo también los avances que se van logrando, la fuerza que uno saca cada vez que uno logra superar uno de estos obstáculos, como ciertamente uno va experimentando esos cambios internos, como ciertamente uno contrasta, ¿sí? Lo que, digamos que lo que uno era antes, lo que uno fue ayer, con el trabajo que se está haciendo ahora y lo que se ha logrado ahora gracias a ese trabajo, y eso le da a uno muchísimos ánimos. También pues vamos a hacer un hincapié especial el día de hoy en lo que son distintas formas de autoengaño que se presentan en este camino, que vamos a ver que son casi que uno de los más terribles obstáculos que este camino tiene. Cuando uno se autoengaña, es imposible que pueda avanzar, porque uno se ciega a sí mismo, uno no quiere ver el error, uno cree que va bien y bueno, ahí se pierde. Entonces vamos a empezar a analizar qué es este camino, porque es difícil, y también vamos a hablar del trabajo crístico, porque nosotros estamos haciendo este trabajo para tornarnos en Cristo. Recordemos de la conferencia 28 que el Cristo, más que un personaje histórico, es realmente una fuerza de nuestra conciencia, es algo que todos tenemos dentro latente, es un fuego que está en simientes de nuestro interior y que debemos de desarrollar, que nosotros debemos encarnar ese Cristo individual para ser parte de un Cristo universal, y que el Cristo es eso, un muy alto nivel de conciencia, que ya que nos encontramos en un planeta crístico, o sea, un planeta que tiene el material para gestar Cristos o maestros, pues si hacemos este trabajo revolucionario, que aquí este conocimiento nos está indicando, pues entonces vamos a llegar a esa cristificación. Pero ese trabajo crístico es el trabajo difícil, realmente, porque hay muchos otros planetas, por ejemplo, planetas nirvánicos, que avanzan, las personas avanzan, alcanzan pues unos niveles de conciencia limitados, siempre limitados, pero nunca llevan las complejidades que lleva este trabajo crístico, porque es un trabajo que lleva a la persona a convertirse en un nivel de hombre, alcanzar alrededor de un 70% de conciencia, sin tener la necesidad de formar este ego
tan pesado, esta cola tan pesada que nosotros en este planeta hemos formado. Entonces esos trabajos son sencillos, son trabajos que no son complejos, son trabajos que no son difíciles y ahí se van haciendo día a poquitos, pero no llevan a ese fin último que es el que nosotros como chispas, aunque ahora mismo muchos no lo recordemos, vinimos a hacer en este planeta. Si estamos en un planeta como este es porque nuestro ser, esa conciencia, pues anhela pues esa autorrealización, anhela ya alcanzar esos niveles muy elevados de conciencia. Esta escuela es una de las más difíciles del universo, si no la más, una de las más. Se dice que en este universo hay como unos 13 planetas que tienen este nivel, que tiene este planeta tan pesado, donde se genera un ego tan complejo. ¿Sí? Entonces nosotros estamos aquí experimentando esta dualidad tan pesada, experimentando todo este dolor, todo este sufrimiento, experimentando el hecho de que nuestra conciencia queda atrapada en formas negativas de ser tan oscuras, justamente porque de toda esa oscuridad que tenemos dentro es de donde va a salir la luz. Nosotros nos inscribimos en este curso tan complejo y es porque nuestro ser tiene la fuerza para hacerlo. Ahora nos toca hacerlo. Ya tenemos el conocimiento, ahora que pongamos manos a la obra. Ahora es que rompamos con toda esa mala voluntad que hemos desarrollado, ¿sí? Y emprendamos este camino digamos que con disciplina, con revolución, que es realmente lo que necesitamos. Ahora, uno de los primeros obstáculos que a nosotros se nos presentan entonces para iniciar este camino es una forma de autoengaño. Es el nosotros no darnos cuenta, no reconocer que todos tenemos un lado muy oscuro en nuestra psicología. Y nosotros aquí en este mundo, según como nos hemos formado socialmente, nos han enseñado, nos han inculcado y nosotros hemos aceptado la idea de que nosotros somos buenos, de que vinimos a ser buenos, de que debemos de tratar de ser buenos. Y por ahí hasta hemos tratado de ser buenos, buenas personas, seguir códigos de moral, ¿sí? Y nos autoengañamos. Tenemos unos deseos por ahí bastante pesados, en nosotros se activan unos instintos bastante bajos, en nuestra mente se proyectan ideas, pensamientos, justificaciones, planeaciones, fantasías, muy mórbidas, muy perversas, pero todo eso nosotros como que queremos como meterlo allá, en un fondo, en un trasfondo, no te veo, y si no te veo no existes, ¿sí? Y queremos hacernos como ignorantes de esa realidad que está ahí dentro de nuestro interior, ¿para qué? Para poner esa fachada de que somos buenos, para encajar en una sociedad, para que nos acepten, para que nos admiren, para poder caer bien, para poder complacer a mis padres que tanto se esforzaron por darme una buena educación, no sé, a mis maestros en la escuela, a mi jefe, a mi pareja, le quiero poner la cara como que yo soy, no, la más fiel, la más buena. Uno quiere aparentar ser el mejor. Y lo peor es que uno se termina autoconvenciendo de que sí, de que uno es muy bueno. Y el tema aquí no es ser bueno o no ser bueno, el tema es ver nuestra realidad. Porque mientras nosotros estemos queriendo creer que somos buenos, entonces nunca nos vamos realmente a enfocar en mirarnos tal cual somos, que eso es lo importante. Porque aquí no se trata realmente ni de ser bueno ni de ser malo, aquí se trata es de ser conscientes. El ego es dual, bueno y malo. Y hay muchas cosas que nosotros creemos que son buenas, que realmente tienen detrás algo muy malo, intenciones muy oscuras, mucho egoísmo, mucha apariencia, mucha ignorancia. Y hay cosas que nosotros consideramos muy malas que detrás no tienen realmente tanta maldad, que detrás de eso tan malo, dentro de eso tan malo, hay realmente un potencial superior. Pero nosotros debemos de empezar a salirnos de esa dualidad y lo hacemos a través de la muerte psicológica. Porque solamente la conciencia que está más arriba puede desde la unidad contemplar cómo todo es parte de una misma cosa. Como nosotros vinimos aquí como chispas divinas, como decía, un planeta como este, y fue a cargarnos de ego.
Fue a que todo ese 97% de inocencia quedara atrapado dentro de todas esas formas negativas de ser que hemos creado a lo largo de nuestras múltiples existencias y que están allí. Y aceptarlas y verlas y reconocerlas, comprenderlas y eliminarlas para que entonces eso que sí es real pueda surgir. Porque ahora mismo nosotros estamos adornados de muchas falsas virtudes. Y cuando hablamos de nosotros mismos, o incluso cuando uno piensa sobre sí mismo, siempre tiende a pensar o a decir lo mejor. No, yo soy una muy buena persona. Yo siempre actúo de muy buena intención. Yo soy la persona más fiel que tú puedas imaginar. Soy una persona muy responsable. Yo soy una persona bastante diligente. Yo, ladrona jamás. Yo soy una persona muy bien educada. Yo soy una persona muy honrada. Sí, yo iracunda, no. Yo soy una persona bastante templada, sí, una persona bastante amorosa. Entonces, para uno, envidiosa, yo no, jamás. No, a mí me alegra muchísimo el bien ajeno, yo jamás envidiaría a otra persona. Entonces, tenemos todos esos conceptos de nosotros mismos y a la hora de la verdad no es real. A la hora de la verdad, lo real es lo que está en nuestro mundo interior. Nos ponen las pruebas internamente de todas esas cosas y las fallamos de todas. Aquí en el plano físico, uno sabe guardar apariencias. Y a veces uno puede aquí verse ante una circunstancia y por miedo al que dirán, por esa educación, por esos conceptos que nos han dado en esta existencia, podemos actuar reprimiendo nuestros deseos de una manera socialmente aceptable y no cogernos eso que no era nuestro. No lo cogemos, ¿por qué? Porque mi mamá me enseñó que no cogiera lo que no es mío. O no coger eso que no era nuestro, porque imagínate que me vayan a ver, qué vergüenza, pero ahí no hay ninguna conciencia. Nos vemos en el plano astral, fuera ya de esa personalidad, ya ahí enfrentados con lo que es real en nosotros ahora mismo, que es ese ego, y surge el deseo y terminamos cogiendo lo que no nos pertenece. La lujuria. Entonces uno, no, terriblemente lujurioso, pero ¿quién lo acepta? ¿Quién realmente se acepta tal cual es? ¿Quién se ha visto su lujuria digamos que, de cuerpo entero? ¿Quién la ha reconocido? ¿Quién ha reconocido que realmente es un perverso, que realmente es un morboso? ¿Quién se ha puesto a reconocer que realmente tiene pensamientos muy mórbidos, que tiene actitudes muy perversas, que detrás de esas cosas que ahora mismo hasta son socialmente aceptables, hay unos yoes muy oscuros que se están ahí alimentando? Y aquí en el plano físico uno puede poner fachada de que no, buenísimo uno, yo, infiel jamás, no, nunca yo le sería infiel a mi pareja. Y hasta por personalidad, por miedo al que dirán, porque mantener una fachada de persona o mujer, por ejemplo, en mi caso, muy honesta, muy honesta, muy de mi casa, muy buena esposa, etcétera, etcétera, me comporto. Por ahí puedo ver a alguien y se me mueve todo adentro, hasta tengo fantasías, etcétera, pero eso uno como que la hace de lado, como que no pasa nada porque nadie lo ve. Uno cree que lo real es lo que se puede ver con los ojos físicos y no, lo real es lo que está en el interior, porque entonces nos vemos, por ejemplo, en el plano astral, nos lanzan las pruebas de lujuria, nos lanzan las pruebas de adulterio y tantas otras más y nos vemos nosotros cometiendo todos los errores. Homosexual yo jamás, ¿cómo va a ser posible? Nunca en esta existencia yo he estado con una persona de mi mismo sexo, no, jamás. Pero uno tiene muchísimos yoes homosexuales que se le manifiestan de muchas maneras. ¿Sí? Y entonces se ve uno, por ejemplo, en el plano astral, le lanzan la prueba y se ve uno ahí revolcándose, haciendo que de todo. Y esa es la realidad. Eso es lo que cargamos en nuestro interior. Y podemos ver cuando en el mundo físico a veces nos lanzan esas pruebas, nos ponen en unas ciertas circunstancias y esos yoes que están por ahí bien ocultos en ese lado oscuro que tenemos en nuestra psicología surgen y nos llevan a cometer esos errores. A veces, si nadie nos ve, simplemente nos quedamos callados, a veces nos remuerde la conciencia, Dios mío, ¿cómo fui capaz de hacer tal o cual cosa? Pero lo dejamos ahí como un desliz, o le echamos la culpa a Satanás, eso es el diablo que tienta a uno, yo soy una persona, pero la carne es débil, me dejé llevar, y si por ahí pues nos descubren en unas de esas acciones, entonces no la vergüenza, no, qué oso, y entonces la culpa, y pasamos por todo ese proceso de sufrimiento, y no, ya yo voy a cambiar, no lo voy a volver a hacer, como estuvimos hablando el domingo pasado cuando hablábamos de lo de la culpa, pero no hacemos un trabajo real.
para eliminar esa oscuridad que tenemos en el interior. Simplemente la reprimimos, la escondemos. Y así como la luna, ustedes pueden ver que tiene un lado oscuro que nadie ve, así mismo es nuestra psicología. Nosotros tenemos pues este lado que es la fachada que nosotros mostramos con algunos defectos que dejamos salir, ¿sí? Que dejamos mostrar, que dejamos que se manifiesten porque son socialmente aceptables o porque no, simplemente yo soy así. Pero todos tenemos un lado muy oscuro de nuestra psicología que no conocemos o que no aceptamos. Y mientras nosotros no nos conozcamos a nosotros mismos tal cual somos, entonces esos yoes, ese lado oscuro nos va a complicar la vida terriblemente, porque son nuestros defectos psicológicos los que dictaminan nuestro nivel del ser. Todas las circunstancias que se nos vienen en la vida vienen atraídas por eso que nosotros realmente somos, no por nuestra apariencia, no por nuestra fachada, sino por nuestra vibración, por nuestra energía, ¿sí? Y nuestra energía está ahora mismo atrapada dentro de todas esas formas negativas de ser. Entonces se nos vienen conflictos, se nos vienen desgracias, se nos vienen tragedias, se nos vienen ataques, se nos vienen toda suerte de situaciones en la vida y nos sentimos víctimas y entonces no sabemos y entonces entramos en la lástima de sí o entramos a culpar, a atacar a otros y entramos en malas relaciones y demás. Porque no, ¿cómo me van a decir a mí que yo soy quien trajo esto a mi vida, que yo tengo alguna responsabilidad en esto? No, la culpa es de aquel, la culpa es del otro, del presidente, de mi pareja, de mis padres, del ladrón, la culpa es de todo mundo, menos de uno mismo. Entonces, nosotros, nuestra conciencia, eso que es luz en nosotros, se reduce a una muy pequeña parte de nuestra psicología. Nosotros debemos de tomar esa luz y empezar a acrecentarla. Sí, imagínense una casa grande. Háganse que ustedes, cada uno de nosotros somos esa casa grande. Pero esa casa grande está completamente a oscuras, totalmente en tinieblas. Ahí no hay ni luna en esa noche, todo oscuro. Y nosotros tenemos es apenas una velita pequeña con una llamita. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a ver? Pues lo que alcance a iluminar esa lucecita. Eso es lo que vemos. Ahora bien, ¿cuán diferente cuando uno empieza entonces a autoobservarse? Cuando uno empieza a dirigir esa luz de la autoobservación hacia adentro, hacia ese mundo interior, hacia esa casa a oscuras. Entonces uno empieza a ver más. Y eso sí, se encuentra uno entonces con cosas que espantan, con cosas que horrorizan, con cosas que uno decía, no, yo jamás, no, nunca me lo hubiese imaginado. Si no lo veo, no lo creo. Pues tal, nos va a pasar en este camino todo el tiempo. Cuando uno empieza a autoobservarse, empieza a darse cuenta quién uno es y se empieza a dar cuenta del autoengaño en el que uno vivía. Y la verdad es que muchas personas son débiles y salen corriendo a la primera. O sea, se los digo de entrada, muchas personas no soportan el saberse tal cual son. El saberse unos perversos, el saberse unos lujuriosos, el saberse unos envidiosos. Sí, al saberse unos locos, porque todos estamos bien locos, pero no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque andamos en la cordura de la sociedad, la cordura de esta sociedad tan dañada. ¿Sí? Entonces solamente cuando uno empieza a autoobservarse, que uno empieza a buscar, por ejemplo, un silencio interior, que uno empieza a buscar una concentración, que uno empieza a buscar un recuerdo de sí, se da cuenta que la mente no lo deja, que la mente no se calla un segundo, que cuando no es una charla interior es una música, que uno no tiene la capacidad de concentrarse porque tiene la mente agrietada y todo el tiempo anda uno ahí de una cosa a la otra, distrayéndose con ese y con otro, y no podemos tener una autoobservación, no podemos tener una conciencia continua. ¿Por qué? Porque estamos dañados. Y casi nadie quiere aceptar eso, que está mal y que necesita cambiar. Sin embargo, eso es tan importante, tan valioso. Cuando uno empieza a verse tal cual es, cuando uno coge el coraje para verse tal cual es, entonces uno ve que hay un trabajo por hacer y se anima a hacerlo. Porque mientras nosotros digamos, no, pero es que yo soy, ¿qué tengo yo que cambiar? Si yo soy hijo ejemplar, hija ejemplar, esposa ejemplar, una madre, no, ¿qué mejor madre puede, qué no doy yo por mis hijas? No, díganme. Y no, que me van a decir si una persona siempre ha sido muy calmada, yo no bebo, yo no fumo, yo no uso droga, yo no robo. Sí, entonces, si vivimos ahí con ese yo soy lo mejor, no hay ningún trabajo para hacer. Nos vamos a quedar entonces tal cual estamos, dormidos, inconscientes, llenos de oscuridad, pero sin atrevernos a verla. Si por el contrario nos envalentonamos
y nos vemos tal cual somos. Nos quitamos toda esa como muchas capas que nos impiden que ese tercer ojo pueda ver y empezamos a llevar luz a ese mundo interior, entonces esa casa va a empezar a iluminarse. Y todas esas entidades, alimañas, monstruos, demonios que cargamos en esa casa interior, llevando esa luz vamos a poder verlos y vamos a poder combatirlos, vamos a poder eliminarlos, vamos a poder ir iluminando esa casa. Vamos a llegar a convertirnos en unos Budas. ¿Qué era Buda? El iluminado. ¿Y cómo se iluminó el Buda? Bueno, meditando en sí mismo, llevando esa autoobservación adentro, esa luz, eliminando esos defectos psicológicos que cargaba adentro y llevando esa lucecita hasta que llegó un momento en que esa casa que estaba ya completamente iluminada. Eso es un iluminado. Entonces ustedes, por ejemplo, en el plano astral pueden ver la casa y pueden hacerse conscientes, porque esto que les estoy hablando es literalmente una alegoría astral. Ustedes pueden ver el estado de su casa. ¿Cómo está su casa en los mundos internos? Está llena de luz. Están todas esas luminarias encendidas, están todas esas lámparas encendidas, está limpia esa casa, habitada solamente por esas partes. Tercero, por el contrario, está sucia, está oscura, está llena de gente de toda índole, llena de animales. ¿Cómo anda esa casa interior? Entonces es importantísimo uno hacerse consciente de ese lado oscuro. ¿Por qué? Porque ese lado oscuro presenta otro peligro. Por un lado está ese autoengaño y por otro lado es que nosotros tendemos a no aceptar ese lado oscuro y proyectarlo entonces en las demás personas. Entonces andamos viendo defectos en todas las personas y mientras más uno es de una manera, más es así que uno ve los demás. Por ahí decía en mi país, no sé si lo dicen en todos los países, que el ladrón juzga por su condición. ¿Qué quiere decir eso? Como que si uno es ladrón, entonces a todos los ve ladrones. Y literal, uno es un lujurioso, uno ve a todo el mundo como un lujurioso, como un perverso. Uno es un pedófilo, uno ve la pedofilia en todos lados y le fastidia a uno la pedofilia terriblemente. Uno es un mentiroso y eso cree que todo el mundo miente. ¿Sí? Uno tiene ese yo ladrón dentro y uno siempre cree que todo el mundo literalmente es ladrón y tiene uno todo el tiempo el miedo de que lo van a robar y está uno todo el tiempo en esa paranoia y cerrando y asegurándose que la puerta esté bien cerrada cientos veces y se devuelve otra vez a mirar la puerta a ver si realmente la dejó cerrada. Pero ¿qué es lo que a uno lo tortura? Es ese yo ladrón que uno tiene dentro, que tiene literalmente muchas deudas y en lugar de uno ponerse a reconocer ese yo ladrón, lo proyecta en las demás personas y se imagina entonces que siempre lo van a robar. Siempre se anda uno imaginando que a uno se lo van a robar. Si uno es muy adúltero, uno tiene ese yo adúltero, pero allá guardado, reprimidito en ese lado oscuro, para uno todo el mundo es adúltero. No puede uno jamás darle una confianza a una pareja. ¿Cómo es posible? Se vuelve uno un celoso empedernido. Porque siempre uno anda con ese miedito de que la pareja le va a ser infiel. Para uno todo el mundo es infiel porque el ladrón juzga por su condición. Entonces uno proyecta ese lado oscuro en las demás personas. Es importantísimo que nosotros reflexionemos en que lo que se critica tanto en los otros es algo que descansa en el lado oscuro de uno mismo y que no se conoce ni se quiere reconocer. Este segundo punto que estamos tratando aquí es un terrible obstáculo para muchas personas que escuchan sobre este conocimiento, escuchan sobre este camino de la autorrealización, quieren hacerlo, pero cuando llegan a ese punto, ahí se quedan estancados. ¿Cómo así? ¿No? ¿Cómo tú me vas a decir a mí que es yo que no tolero a las personas envidiosas, que la envidiosa soy yo? ¿Cómo tú me vas a decir a mí que yo que no tolero a las personas insolentes, irrespetuosas, que es que la irrespetuosa soy yo? Eso no tiene sentido. Si yo soy una persona muy decente, si yo soy una persona muy educada, ¿cómo así? Es que no lo comprendo. Y ahí se queda la persona y jamás lo ve. ¿Por qué? Por el autoengaño. Porque realmente uno no quiere aceptar que eso que uno tanto detesta afuera lo tiene dentro. Yo no soporto a los homosexuales. No, eso a mí me da un asco, me parece horrible. Lo que menos quiere esa persona es enfrentarse con el hecho de que es que tiene un yo homosexual reprimido dentro, muy grande, y que ese yo desde dentro señala hacia afuera para que no lo vayan a ver adentro.
y se manifiesta como desagrado, como fastidio, como odio, como burla, como fobia, como todas esas maneras. ¿Para qué? Para que no lo vean dentro. Entonces hay que reflexionar en algo. La conciencia es sabiduría, luz, amor, equilibrio. La conciencia es total comprensión. La conciencia no juzga, la conciencia no critica, la conciencia comprende. Entonces, si nosotros no tenemos la capacidad de comprender a un hermano de la humanidad que se comporta de tal o cual manera, si en nosotros lo que surge es la crítica, el señalar, el juicio, entonces quiere decir que nunca hemos mirado hacia adentro, nunca hemos observado ese yo dentro de nosotros, cómo se manifiesta de esa represión, desde ese lado oscuro, nunca lo hemos trabajado, no lo hemos eliminado y por esa razón seguimos ahí estancados, no ascendemos nuestro nivel del ser, nos quedamos ahí. No hay peor defecto psicológico que uno que esté reprimido, que uno que esté ahí guardadito, escondido, manifestándose desde ese polo de yo soy bueno y me parece que eso es horrible porque ese no se deja ver. Eso no lo queremos ver. No es que no se deja ver, es que no lo queremos ver. No queremos enfrentarnos y yo cuando he hecho lo mismo y cómo ese yo se manifiesta en mí. Si uno, pongamos el ejemplo del homosexual, si uno está en esa situación, uno mira, por ejemplo, algo de índole homosexual, si uno está sinceramente en autoobservación, observándose a sí mismo, se da cuenta que cuando uno ve eso, hay una reacción interna, hay una reacción instintiva, hay una sensación a nivel y un recogimiento a nivel de lo que es la parte sexual, o sea, el yo se activa dentro de uno, pero como uno por personalidad, eso jamás, yo no, eso no me gusta, entonces uno todo eso lo voltea como un rechazo. Autoobsérvense, dése cuenta, háganse conscientes de eso que les estoy diciendo ante cualquier situación que a ustedes les resulte así desagradable. Obsérvense, miren qué pasó desde el mismo instante en que ustedes se enfrentaron a eso y se van a dar cuenta que hubo una reacción interna, sexual, instintiva, emocional, mental, que inmediatamente se bloqueó y se manifestó como un desagrado, como una crítica, como un eso sí es feo, ay, qué horrible hace uno, no, ay, qué asco, ¿no? Y lo que era el yo, ahí dentro cuando uno lo observa, dice, ya te vi. Y en lugar de uno enfocarse hacia afuera, identificarse y empezar a criticar, uno se enfoca hacia adentro, observa el yo, comprende que está ahí adentro, lo estudia, lo lleva a la meditación, porque esos yoes ocultos así hay que abrirlos, hay que coger el bisturí, abrirlos, déjame ver. ¿Quién eres tú? Se me activa una sensación y esa sensación de dónde viene. Y uno lo abre y lo ve y dice, acepta lo que hay, lo comprende, lo elimina, entonces saca la luz, saca la comprensión. Y cuando ya no hay nadie aquí que reacciona, porque ya el yo en mí realmente murió, yo puedo ver a las personas haciendo lo que sea, como sea que lo hagan, y ya en mí no hay nadie que se active. Por lo tanto, ya no hay desagrado. No es que yo me voy a volver complaciente con el delito, porque la mente como es dual pendular, pues cree, no, es que si yo mato ese yo del desagrado, entonces voy a ser complaciente con el delito. No, cuando uno muere, no es el otro polo del yo lo que va a, digamos que a florecer. En caso de que uno esté muriendo a un extremo y de repente salga el otro, uno también lo reconoce y lo elimina, porque lo que estamos buscando aquí es la conciencia y la conciencia es real. Amor, virtud, sabiduría, equilibrio, justicia. Sí, la conciencia es completa luz. Entonces la conciencia nos va a dar una claridad en torno a eso, pero también una comprensión y un respeto. Y cada quien, todos los hermanos de la humanidad, tienen el derecho de ser como quieran, de equivocarse como quieran. Nosotros hemos tenido muchas existencias. Ese yo ahora se encuentra reprimido, pero en otras existencias ustedes ven en el plano astral, por ejemplo, una vida pasada, y van a ver cómo esos yoes en otras vidas se manifestaban abiertamente, de forma activa. O sea, ustedes también se equivocaron, o sea, uno también se equivocó en otra existencia, a la misma manera en que uno está viendo ahora al otro equivocarse. Incluso se ve uno en el plano astral, como les decía, en la situación, le ponen a uno la escena y como el yo está vivo ahí, sale el yo y se ve uno actuando de esa manera, se ve uno pues ahí en la escena homosexual o en la escena pedofílica o en la escena de robo o hasta asesinando, se ve uno porque todos esos yoes lo tiene uno dentro de uno. Entonces, miremos o comprendamos eso de la ley del espejo, usemos esa ley del espejo que es tan valiosa para entonces todo lo que veamos en el otro
que nos resulte desagradable nos sirva más bien para esa introspección, para mirarnos a nosotros mismos, descubrir ese defecto en nuestro interior, trabajarlo y eliminarlo. Esta senda hacia la autorrealización es una senda compleja, le llaman la senda del filo de la navaja. Se dice que es más amarga que la hiel, porque hay que enfrentarse con toda esa oscuridad, hay que romper con ese yo víctima que a nosotros nos gusta tanto, creernos que somos víctimas de las circunstancias. Cuando uno es víctima es porque uno es bueno, ¿sí? Uno no merece eso que le está pasando y no es cierto. Y no nos damos cuenta que ese yo víctima es solamente una debilidad. Porque mientras uno sea la víctima, uno es impotente porque la culpa la tiene otro. Pero en el momento en el que uno rompe con ese yo víctima, con ese yo bueno, con ese yo que siempre le pagan mal, etcétera, etcétera, y uno se enfrenta a sí mismo, se da cuenta que hay un yo dentro de uno que es el que genera esa circunstancia, entonces uno de repente se empodera. Porque si el tema está dentro de mí, yo lo puedo cambiar. Yo puedo eliminar ese defecto psicológico, yo puedo trascender ese karma, yo puedo cambiar mi vida, yo puedo dejar de sufrir, yo puedo cambiar la página de mi historia, yo puedo escribir una historia diferente ya para mi porvenir. Entonces, esta senda es definitivamente difícil. Muchos son los que inician este trabajo, muchas son las personas que se animan, que dicen sí, esto sí me hace sentido, sí, yo me voy a autorrealizar, pero muy raros son aquellos que llegan a la meta, porque también esta es una senda que está llena de peligros, peligros por dentro y peligros por fuera. ¿Y cómo así? Porque hay una logia negra y todos somos parte de esa logia negra, porque por la fornicación nosotros nos hemos convertido internamente en unos demonios. Y aquí viene esta conferencia a enfrentarnos con esta realidad. Entonces, cuando nosotros empezamos este camino interior, pues queremos salirnos de esa logia negra para empezar a ascender, a ver si nos convertimos en magos blancos, a ver si nos convertimos en seres superiores de conciencia despierta. Pero esa logia negra no nos va a dejar ir así por así. ¿Sí? Entonces tenemos la logia negra en nuestro interior, que son todos nuestros defectos psicológicos, todos nuestros yoes, que nos van a hacer piedra de tropiezo para que no hagamos ese trabajo. Porque todos nuestros defectos psicológicos, nuestro ego, subsiste y se alimenta de esa energía que nosotros diariamente le entregamos. Y este trabajo va de nosotros empezar a equilibrarnos, a ser rectos para dejar de entregarle energía a ese ego, a esos yoes y empezar a darles energía a nuestro ser, a nuestra conciencia, empezar a llenarnos de esa energía. Entonces todos esos defectos psicológicos que ahora se están quedando sin comidita, pues se empiezan a revoltear dentro de uno y le van a poner a uno todos los obstáculos del mundo. Le van a empezar a querer que uno se convenza de que esto es muy difícil, de que uno no va a poder, de que uno no tiene los medios, de que necesita uno de algo. No le permiten esos defectos psicológicos a que uno confíe en el ser, que confíen que hay ese maestro interior, ese padre que es el que nos ha sostenido desde siempre y que es el cual nos va a guiar por este camino y nos va a proveer de todo lo que en este camino necesitemos. El ego nos dice que no, que nos va a mantener distraídos con las cosas de la vida, con las cosas de la personalidad. ¿Para qué? Para que nunca vayamos a despertar la conciencia. Entonces está la codicia que nos va a meter en la preocupación por el dinero y entonces el dinero y el dinero y el dinero y nos mantiene ahí que con el dinero y con el dinero y la búsqueda del dinero y en buscar ese dinerito vamos a perder nuestra existencia porque cuántas horas de nuestro día y de nuestra vida no le entregamos nosotros a buscar el dinerito, pues casi que todo. ¿Por qué? Porque esa codicia pues nos mantiene enfocados hacia afuera, nos impide, no nos deja ni con ánimo, ni con energía, ni con tiempo para hacer este trabajo interior, para dedicar la totalidad de nuestra existencia a este trabajo interior. Y que hablamos de la lujuria. Entonces aquí hay que hacer un trabajo de usar sabiamente la energía sexual, de dejar de fornicar, de tener una pareja estable, sí, del sexo opuesto, sí, en fidelidad, amor, pero también en castidad, o sea, jamás derramar la energía sexual. Y la lujuria, eso no le gusta. A ningún yo le gusta que uno deje de fornicar porque ellos se alimentan, ellos se crearon y se reprodujeron por nuestra energía. Entonces, ¿cómo al yo le va a gustar que uno deje de fornicar? Nos la van a poner difícil.
nos van a generar todo tipo de tensiones, sensaciones, mala voluntad para trabajar los yoes de la lujuria. Ustedes se sientan a trabajar la lujuria, eso es como que fastidio, como que pesadez, como que jartera, como que comezón, o lo agarra un sueño y se queda uno dormido ahí. Sí, ¿para qué? ¿Qué? Para que uno trabaje. Entonces hay que hacer súper esfuerzos. Tiene uno que envalentonarse, tiene uno que coger la espada y enfrentarse, y no, y yo me voy a transformar, y yo voy a cambiar, y yo no voy a seguir siendo marioneta de todos estos yoes, ¿sí? Entonces, bueno, ahí va a estar toda nuestra logia negra interior metiéndonos en frustración, en lástima de sí, en que yo no puedo, activando los montones de deseos, sintiéndose frustrados cada vez que esos deseos no se manifiestan, no se les complacen. Entonces vamos a tener que enfrentarnos con toda esa logia negra interior. Aparte de tener en cuenta que muchos de esos defectos psicológicos a nosotros nos encantan. O sea, hay muchos yoes a los que estamos supremamente apegados. Vimos en la conferencia de la familia y los apegos que nuestros yoes son más queridos para nosotros que nuestros mismos hijos físicos. Si no, pensemos en cuántas veces no hemos nosotros sacrificado la integridad de cualquier ser amado por no negarnos a un defecto. ¿Cuántas veces no hemos sacrificado emocionalmente a un hijo por no negarnos a nuestra ira, por ejemplo? ¿Cuántas veces no hemos sacrificado, por ejemplo, el bienestar, podemos decir, económico de nuestra familia por no negarnos a satisfacer el deseo de, no sé, comprarme el último celular que salió o comprarme tal o cual cosa, aunque después no quedó suficiente para la comida del mes o para las meriendas de los niños, etcétera, etcétera? Entonces, sí mismo, tenemos muchísimos choices que nos gustan. Entonces, en el momento en que nos enfrentamos con que a eso hay que matarlo también para poder avanzar, porque justamente esos son los que nos tienen estancados, porque justamente esos tienen la conciencia que necesitamos para avanzar, ahí ya se nos tranca la cosa. Ahí ya quedó el obstáculo que no pude trascender. ¿Cómo así? ¿Cómo así que yo tengo que matar la vanidad? ¿Cómo así que yo tengo que matar estos yoes del sentimentalismo? ¿Cómo así que yo tengo que matar la fornicación? ¿Cómo así que yo tengo que matar estos yoes de la codicia? ¿Cómo así? Entonces ahí ya se nos tranca la jugada. Pero si realmente nos hemos puesto un norte claro, y es que ya nos vamos a liberar, y es que ya nos vamos a autorrealizar, pues nos toca sacrificar. A quien haya que sacrificar. ¿A cuál es que hay que sacrificar? La vanidad se va, se muere. ¿A cuál es que hay que sacrificar? El orgullo? Aunque cuesta, se muere. ¿A cuál es que hay que sacrificar? Al que sea. Entonces, así es como vamos a avanzar. Y ustedes van a ver que así como están todos estos peligros por dentro, pues también hay peligros por fuera. Porque también la logia negra exterior, todas esas entidades que gobiernan ahora mismo este mundo involutivo, ninguna quiere que nosotros nos liberemos, porque cada uno de nosotros somos como baterías para alimentarlos. Sí, somos seres que reciben energía del macrocosmos para condensarla. Se supone que deberíamos condensarla hacia arriba para llenarnos de ella. Sin embargo, todas estas entidades se han inventado muchísimos medios, muchísimos métodos. ¿Para qué? Para que nosotros nos identifiquemos y perdamos todas nuestras energías en todo eso. Entonces, perdemos la energía en la pornografía, perdemos la energía en las redes sociales, perdemos la energía en el trabajo buscando el dinerito, perdemos la energía en el ocio, en la distracción, en la música, perdemos la energía y el dinero en los juegos de azar, perdemos la energía en la iglesia, alabando ahí creyendo y que el espíritu y que no sé qué, y ahí nos ponen nosotros como vos, vamos y botamos toda la energía. Entonces, hay una logia negra externa que se alimenta de nuestra energía. Está ahí, por ejemplo, vamos a la conferencia 14 alcohol y todos los procesos de drogas y alcoholismo. ¿Y cómo nos tiene a nosotros ahí embobados, hipnotizados, con la conciencia dormida? Pues con todos los comerciales de todas las bebidas alcohólicas, con la fiesta, con la parranda, con la droga mística, con no sé qué, y uno ahí entregando toda su energía, sometido a esa logia negra. Entonces hay que empezar a hacerse un poquito consciente. Cuando uno empieza a avanzar, mientras uno está ahí como aspirante del conocimiento, vienen ataques. Si vienen ataques son que formas, buscan métodos para ver si para buscar disuadir a uno de la intención que uno tiene de autorrealizarse. Pero mientras uno está como simpatizante del conocimiento, los ataques no son muy fuertes porque
Realmente eso es muy raro, la persona que realmente se pone a practicar. Pero cuando la logia negra ve que uno ya se puso en serio, que uno se puso a practicar y, por ejemplo, prendió el fuego sagrado, y que uno se convirtió, por ejemplo, en un iniciado, ya todos los ojos están sobre uno, porque ya uno se puso como peligroso, porque ya tiene una espadita. Entonces ese está como que bueno, ese como que puede peligrar, ese como que pinta que se quiere autorrealizar, como que pinta que quiere despertar la conciencia. Y para la logia negra eso es un peligro, porque una persona que despierta la conciencia se ilumina, como hablábamos, pero ese que se ilumina se convierte en una luz. Entonces, esa luz que hace ilumina también a los demás y llama a los demás a iluminarse. O sea, es un revolucionario que se revolucionó contra sí mismo y que asimismo va a invitar a otras personas, a otros de esos que son alimento para esa logia negra, a que también se revolucionen, a que también despierten. Entonces ya ese como que resulta peligroso. Entonces ahí vienen los ataques externos. Los ataques externos no es que van a venir con una pistola y ta, 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 ta. No, los ataques externos son mucho más sutiles. Claro, ya a ciertos niveles sí hasta pueden intentar matarnos, pero ya eso es a ciertos niveles. Y ahí cuando van a hacer el Cristo, literalmente la persona tiene que empezar a esconderse. Pero digamos que en el camino, pues no para tanto, porque todavía no es como que tanta esperanza se preste, pero igual, digamos que se es peligroso. Entonces los ataques, ¿cómo vienen? Sutilmente, con tentaciones, con ofertas, con circunstancias que se empiezan a presentar en la vida, agradables o desagradables. Entonces, por ejemplo, la persona de repente está trabajando en serio, pero tiene unos conflictos económicos que son parte del proceso probatorio del camino, que vamos a ver las pruebas ahora también como obstáculos. Entonces, por ejemplo, hay esas pruebas de tierra para ver si uno realmente está dispuesto a trabajar en esos yoes de la codicia, en esos yoes de la falta de confianza en el ser, en esos yoes que se desesperan, en esos yoes, bueno, que se presentan ante las circunstancias económicas complejas. Pero ¿qué sucede? Que está uno en esas circunstancias y de repente viene la logia negra y nos sirve en bandeja de plata la oportunidad de negocio, la oportunidad de trabajo, y le sale a uno el trabajo ese que le va a solucionar a uno la vida y que le va a dar uno dinero y que le va a dar a uno todo lo que necesita, pero si uno se mete en ese trabajo, sabe que ese trabajo le exige mucho, que se va a quedar sin tiempo para hacer el trabajo interior, que realmente pues va a tener que dejar los horarios que ya tenía, por ejemplo, de conferencias, que va a tener que sacrificar tiempo que ya tenía para la muerte psicológica, así sucesivamente. O hasta se puede tener que ir a viajar y alejarse de la pareja y hasta dejar, por ejemplo, el suprasexo en caso de que tuviera ya su pareja. Y si la persona no se pone a trabajar, si no observa, si no logra percibir en esa situación un ataque de la logia negra, empieza a justificarse. Entonces empieza a trabajar la logia negra interna para que la logia externa gane. Entonces dice, no, sí, yo voy a tomar ese trabajito, pero eso va a ser solamente unos años mientras yo me acomodo. Entonces después ya yo sí me voy a meter en el trabajo interior con toda. O no, sí, yo voy a seguir ahí, voy a ver cómo modificar. Yo voy a buscarle la vuelta. Pero la verdad es que al dejar el trabajo interior, el segundo plano y darle prioridad a eso, ¿sí? Que era pues lo que la logia negra nos estaba brindando en bandeja de plata, pues ahí ya decidimos, el ego ganó, soltaron a Barrabás, al Cristo lo crucificaron y bueno, ahí quedamos nosotros estancados y no nos dimos cuenta que eso realmente era un ataque y que la logia negra ganó. O por ejemplo, de lujuria. Entonces estamos nosotros ahí, pongamos la persona está soltera y está ahí pidiéndole al ser pareja y haciendo su trabajito para limpiar esa energía y para que su ser le muestre astralmente los defectos que tiene que trabajar y los está trabajando y está haciendo sacrificio para que le den pareja y de repente se le aparece esa persona que le mueve el piso, que no, que wow, que le pone a suspirar, que dice, y no, y resulta que hasta le interesa el conocimiento a la persona, sí, ¿no? Cuando viene a ver, a veces hasta no, pero llega la recurrencia, y esa recurrencia le mueve el piso a la persona. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí viene lo que decíamos, las justificaciones. No, pero sí, pero yo sigo en el conocimiento y tal, y no como tal, y voy a hablarle del conocimiento y cuando viene a ver, le gusta o lo que sea, o tranquilamente, y la persona no quiere, por lujuria suelta a uno todo esto,
manda para el carrinzo todo el trabajo interior y se va ahí detrás de la recurrencia. Y cambia uno una oportunidad tan valiosa de autorrealizarse por una recurrencia. Peor aún todavía cuando se tiene pareja, que se da, que no, esto que yo estoy diciendo aquí son cosas que se dan, que se viven, que por ejemplo nos ha tocado ver a personas cercanas del conocimiento caer de estas maneras. Sí, que estas cosas le han servido como un obstáculo. Gente que iba con fuerza trabajando y de repente le llegó la recurrencia de lujuria y la recurrencia de lujuria se lo llevó. Y ya, hasta ahí le llegó el trabajo, hasta ahí llegó el anhelo de autorrealización. Entonces son cosas para tener en cuenta. Este es un camino difícil, hay que estar alertas. Y les decía, el autoengaño es, digamos que uno de los peores obstáculos que podemos tener, porque también veíamos, por ejemplo, en la conferencia 23, lo que es el fanatismo y lo que es la mitomanía. Son dos formas de autoengaño que son un terrible obstáculo en el trabajo interior. El yo fanático nos va a mantener en un estado pasivo siempre, en un estado de creyentes, nos va a mantener en ese no arrancar con la práctica, estar aquí, creer, sí, me gusta todo esto y tal, pero no lo verifico, lo cojo como una religión más, como una creencia más, como un concepto más por ahí y vivo y tratando de aparentar que sí, que vivo esto, que lo practico, pero en el fondo no se está haciendo nada. O en caso de que se está haciendo muy mediocremente. Y peor cuando nos agarra la mitomanía, que entonces porque tenemos un conocimiento, porque sabemos de espiritualidad, porque manejamos las conferencias, porque yo soy instructor o instructor, etcétera, etcétera, empieza uno a autoconvencerse de que sí, de que uno es muy elevado, de que uno sí sabe, de que uno sí es consciente, entonces le mete a uno el yo consciente y anda uno más dormido que el diablo y anda uno en los mundos internos más dormido que el diablo, pero se cree uno consciente por el autoengaño. Ese autoengaño es total pasividad. Cuando la persona se autoengaña, ya deja de ver lo mal que está, ya deja de ver todo el trabajo que aún le queda por hacer, que está sin hacerse todavía, y lo mete a uno el autoengaño en eso que le llaman el falso sentimiento del yo. ¿Sí? En que uno cree que va bien, uno se cree ya un iniciado, uno tiene ya, porque tiene muchos años en el conocimiento, ya yo tengo que tener unos avances, ya yo tengo que ser muy importante, o por ahí internamente le empiezan a soltar unas pruebas de relacionadas con la mitomanía. Y por ahí vienen y le muestran a uno que uno en una vida pasada fue un personaje muy remarcable de la sociedad. Por ejemplo, uno fue un tal no sé qué. Y entonces eso, como uno no ha trabajado esos yoes del autoengaño, esos yoes que quieren sentirse especiales, importantes, elevados, termina uno ahí volteando la fuerza, ¿sí? Ya creciéndose, mirando a los demás hacia abajo, creyendo que yo soy mejor, armando mi escuelita pseudoesotérica, buscando muchos seguidores a quienes ahora yo los voy a dirigir porque ya yo soy elevado, yo soy la reencarnación de no sé quién, yo soy el maestro no sé qué cuántos, y también son casos reales y que debemos nosotros de cuidarnos porque todos estamos, digamos que todos estamos sujetos a caer ahí. Lo más común es que se caiga ahí. La de personas que han empezado este camino y que al final se dejaron tragar por la mitomanía son muchas. Incluso si uno hubo una vida pasada, tranquilamente en una vida pasada ya uno lo hizo así tal cual. ¿Sí? Y ahora mismo, ¿cuántos por ahí no hay supuestos maestros? Ah, no, el maestro no sé en quién, el maestro tum tum cum cum, y cuando usted va a ver internamente no hay maestría ninguna, y algunos incluso hasta ya han despertado en el mal. Ya tienen espadita del lado izquierdo y es muy fácil caer en el autoengaño porque todos tenemos la tendencia a la personificación, todos queremos sentirnos especiales, importantes, elevados, superiores, maestros, entonces todo eso hay que eliminarlo. Hay una máxima que dice que en este camino, cuando uno cree que va muy bien, en realidad va muy mal. Y en este camino, cuando uno cree que va muy mal, sucede que marcha muy bien. Y eso hay que saberlo comprender, hay que reflexionar para saber realmente a qué significa. Porque ¿cuándo cree uno que va muy bien? Cuando se autoengañó, cuando cayó en la pasividad. Sí, cuando dejó de observarse realmente, cuando dejó de hacerse consciente de todo lo que falta por trabajar. Porque efectivamente, si uno está trabajando, los cambios se ven. Pero los cambios son graduales. Y a medida que uno va haciendo ciertos cambios, asimismo, como uno va agrandando esa luz de la que hablamos al principio, uno tiene ahora una mayor luminaria que le permite ver que todavía esa casa está, o sea, hay zonas de esa casa que están todavía
muy oscuras, donde todavía uno ni se ha metido por ahí, donde ahí hay alimañas, cucarachas, ratas, por decir cosas bonitas, que todavía no se han trabajado. Entonces, cuando uno está consciente de esa realidad interior, cuando uno se da cuenta de que uno realmente internamente todavía está muy mal, entonces ahí uno está yendo bien, porque sabe que hay un trabajo por hacer y se anima a hacerlo. Pero cuando uno prendió una lucecita, cuando uno mata a un yo, cuando uno, a veces hasta sin matarlo, ya dice, no, yo estoy bien, yo no necesito cambiar, o dice, no, mira cuánto yo he cambiado, ¿no? Desde que yo estoy en el conocimiento, o ya, yo maté la ira, ya yo maté el orgullo, yo soy una persona muy humilde, dice uno, ya yo maté la lujuria, dice uno, y la lujuria sí, y esa cola gruesa, y uno, no, ya yo maté la lujuria, dice uno, cuando todavía esos yoes están tan vivos, entonces ahí uno va muy mal, porque ya cayó en el autoengaño, ya se dejó convencer del yo. Otro obstáculo terrible en este camino son todos esos códigos de moral que a nosotros se nos van inculcando desde siempre, que están ahí como patrones para que una sociedad pues tenga un encarrilamiento. Y resulta que cuando nosotros estamos haciendo un trabajo interior, cuando estamos buscando despertar la conciencia, todos esos códigos de moral salen sobrando. Lo que se dicte como que es bueno, como que es lo que está bien, como que lo que está socialmente aceptado, no tiene nada que ver con la conciencia. Y a veces una bella máxima, sea un precepto muy hermoso que dicte la sociedad, para la conciencia es un obstáculo terrible. Pongamos ejemplos. Hay que ser alguien en la vida. Y entonces hay que estudiar, hay que graduarse, hay que tener dinero, hay que hacer un nombre, una reputación, un prestigio. Todo eso suena muy bien, todo eso es muy bueno para la sociedad, pero para el trabajo interior eso es terrible, porque implica desperdiciar otra vez otra existencia persiguiendo todas esas cosas de la personalidad para agradar a una sociedad corrupta, dañada, dormida y la conciencia sin desarrollarse. Y eso, uno. Hay muchísimos códigos morales, pero si uno analiza los códigos de moral en sí, se da cuenta que son totalmente vacíos y fluctuantes, o sea, cambian en el tiempo. Lo que era moral, justo, bueno, socialmente hablando, hace años, ahora mismo puede ser inmoral y viceversa. Lo que hace tiempo era totalmente injusto, malo, ahora ya se ha convertido muchas veces en algo que ya es socialmente aceptable, o incluso de un país a otro, de una cultura a otra. Lo que en un país, en una cultura está bien, es moralmente aceptado, en otra cultura eso puede ser algo alarmante, una cosa horrible, según ese código de moral que se maneja allá y viceversa. Entonces, ¿qué hay de real en esos códigos de moral? Cuando la conciencia dicta, entonces eso que la conciencia dicta es lo que hay que seguir. Ah, no, que de repente salió la pandemia y que todo el mundo, ya se dictaminó que todo el mundo tiene que vacunarse, pero la conciencia le dice a uno, no te vacunes, eso te va a dañar la energía. Como me decían, por ejemplo, a mí internamente durante la pandemia, si se vacunan, se caen. O sea que caemos en la fornicación, se pierde un trabajo, porque esa vacuna venía a dañar la energía sexual directamente. Entonces, si la conciencia ya dio un dictamen, uno tiene que actuar en pro de lo que la conciencia dictamine, independientemente de lo que el mundo diga. Porque entonces uno, por la presión social, porque también la logia negra externa presiona. Sí, a que no van a poder ir a un supermercado, que no van a poder entrar a un banco, que no van a poder ir al trabajo, que van a perder no sé qué, que van a perder no sé cuánto, y le damos tanta importancia a esas cosas externas y no confiamos en nuestro ser, en esa conciencia, y no seguimos ese dictamen de la conciencia. Entonces, cuando uno está haciendo ese trabajo interior, uno tiene que ir siguiendo los dictados de la conciencia independientemente de lo que opine el mundo. El mundo siempre va a opinar. Cuando una persona se inicia en este trabajo, uno va a empezar a cambiar. Para la sociedad uno va a empezar a ser un muerto, porque uno ya no va a seguir lo que la sociedad considera una vida. Ya uno está buscando a través de la muerte psicológica esa verdadera vida, que es la verdadera vida del espíritu, de la conciencia, eso que es real. Entonces uno empieza a morir para el mundo y la gente se resiente, o sea, la gente no tolera los cambios del iniciado. Todo cambio que hace un iniciado es clasificado inmediatamente como inmoral.
mira esta, mira ahora qué es lo que está haciendo con su vida, a qué se ha dedicado, tanto potencial. Ahí ya estoy hablando casos como personales, qué tanto potencial que tenía esa muchacha, tanta inteligencia, y mira ahora a lo que se ha entregado ahora, a dar unas cosas, y gratis, porque ni siquiera de eso está ganando nada. Entonces, sí mismo, toda la gente, la sociedad, el sistema en que nosotros vivimos, pues va a empezar a señalarnos. Pero cuando uno está actuando en pro de su conciencia, ¿qué le importa a uno lo que tenga el mundo para opinar? Si el mundo va a seguir rodando y va a seguir en las mismas y uno ya lo que se quiere es salir de esa rueda, ya lo que uno se quiere es salir de ese mundo. Entonces, ¿qué hay que trabajar? Todo ese miedo al que dirán, todo ese el que vaya a opinar fulano o el otro, todo ese miedo a represalias, todo ese miedo a que entonces lo que me va a pasar, entonces uno sigue los dictados de su conciencia y ve entonces los resultados. Ahí para que esos códigos de moral no nos sirvan de obstáculo, porque definitivamente lo son. Otro obstáculo, pues fuerte, en este trabajo es el tema del karma. Nosotros debemos mucho karma. ¿Qué es el karma? Pues digamos que las deudas cósmicas que nosotros nos hemos ganado cada vez que nosotros hemos dejado actuar a nuestros defectos psicológicos en lugar de nuestra conciencia. Reflexionemos eso un poquito. ¿Cuántas veces en nosotros se manifiesta la conciencia? ¿Cuántas veces se manifiesta el ego? Todas nuestras existencias, esos yoes se han manifestado de muchas maneras, llevándonos a cometer muchos errores. Y de lo que uno da, recibe. Lo que uno hace le genera a uno una consecuencia para atrás. Si se actúa conscientemente, las consecuencias van a ser siempre positivas, pero si se actúa inconscientemente, que es la regla, la norma, ¿verdad? Las consecuencias siempre van a ser negativas. Y cuando uno se va a autorrealizar, uno tiene que dejar las cuentas saldadas, pero ahí le ponen que uno tiene, ayudándolo a uno, que pagar el karma de las últimas 7 existencias. Y ahí nos toca. O sea, vamos a tener que pagar mucho karma para poder liberarnos, porque hemos cometido muchos errores. Entonces, si no queremos que ese karma no sea un obstáculo en este trabajo interior, hay que aprender a trascender el karma. ¿Por qué? Porque por lo que debemos se nos van a venir situaciones difíciles, se nos van a venir enfermedades, se nos van a venir crisis. Tenemos muchísimo karma y nos van a ir soltando para que lo vayamos pagando. Entonces, uno enfermo, uno todo achacoso, uno pasando todas las mil y unas, pues pierde la fuerza para avanzar en el trabajo interior, pierde la fuerza para nacer, porque uno enfermo ahí que se va a poner uno a nacer, pierde la fuerza uno para morir, ¿sí? Porque uno enfermo no saca ánimos para hacer meditaciones reflexivas, no saca ánimos para uno observarse ni morir en marcha, deja uno de sacrificarse por la humanidad porque es que me siento mal, porque es que me pasó esto, porque es que me pasó el otro, y deja uno de avanzar. Y el karma, pues incluso puede llegar a ser tan duro porque uno cuando revisa sus existencias pasadas se da cuenta que ¿por qué uno debe tanto? A veces el karma es tan fuerte que puede hasta dejar a uno, digamos, sin oportunidad en una existencia. Como personas, por ejemplo, que por karma pierden el aparato sexual. Entonces, personas que ya se perdieron los ovarios, ¿verdad? Por ejemplo, gente que llega al conocimiento y resulta que ya se ha hecho se me olvidó cómo se llama esa operación, que sacan el útero, que sacan la matriz, eso es un karma terrible, que ya le impiden esa existencia hacer el trabajo. Entonces, ¿cómo uno trasciende los karmas? Con amor, con trabajo, con sacrificio por la humanidad. Hay que cogerle amor a la obra y amor a la humanidad, abocarnos al sacrificio, porque uno se va sacrificando todos los días, está haciendo algo más en favor de la humanidad. Todos los días uno está haciendo su trasladito de fondos para que los yoes no le roben a uno el dharmita, entonces uno lo pase ahí para pagar esos karmas, con dharma, y ahí uno se va alivianando el camino. No son tantas ni tan constantes las dolencias, no son tantas ni tan constantes las crisis. Tiene uno dinerito con qué pagar la muerte de esos yoes, no tiene que pagar el karma de los yoes con dolor. Entonces tenemos herramientas, lo que pasa es que la mala voluntad y el desamor nos hace que nos sacrifiquemos muy mediocremente. Pudiendo hacer más, siempre nos conformamos con lo poco. Para otras cosas sí tenemos ánimo, chispa, voluntad, pero cuando se trata de sacrificarse por la humanidad, ahí a veces y hacemos un poquito y ya nos conformamos, y asimismo el karma
pues nos resulta inclemente. No es que los señores del karma sean injustos o que no sean misericordiosos, son justos y misericordiosos. Es que a nosotros nos falta mucho amor y debiendo lo que no está escrito, queremos pagar muy poco y hacemos muy poco para saldar esas deudas. Entonces ahí tenemos también otro obstáculo y también la forma para poder solventar. Otro tema que hace este camino difícil es el pseudoesoterismo, que del camino hacia la autorrealización, de este camino directo que nos va a llevar de vuelta al Padre, se desprenden muchas sendas parecidas, fascinantes, que nos pueden desviar. Muchas sendas que parecen mejor, más atractivas, menos complejas. Sendas por ahí, caminos, escuelas espirituales, esotéricas, que tienen, pues, versan conocimientos y caminos y métodos que no hay que ponerse a matar el ego, que uno tiene que abrazar la sombra, que uno tiene que reconocer tal cosa, dejarla pasar, perdonarse, perdonar al otro, que hay que enfocarse en lo bonito, en lo bueno, que no nos enfoquemos en lo feo, en lo malo, y tienen teorías muy fascinantes que al yo le suenan terriblemente lógicas. Dice el yo, claro, es cierto. Eso de uno ponerse y que a trabajar los defectos psicológicos, a verse esa maldad interior, eso no está bien. Porque eso entonces, cuando uno se enfoca en las cosas malas, entonces uno agranda las cosas malas. Uno tiene que enfocarse en lo bueno para que las cosas buenas se agranden. Dice el yo, me gustó por ahí me voy. Y por ahí coge uno y pierde y ya se va del trabajo sobre sí mismo y se mete en la senda del autoengaño. ¿Cómo va uno realmente a cambiar si uno no se reconoce primeramente? ¿Cómo va uno a generar virtudes reales del alma si esa oscuridad interior no muere? Para que algo nuevo surja, algo viejo tiene que morir, que es ese yo. En esas dos polaridades. Entonces hay que mirarlo, porque por ahí hay sendas que son gloriosas, sendas que nos llevan, por ejemplo, al nirvana, a convertirnos en majestades. Por ahí ustedes ven en lo que por ejemplo, en lo que ha degenerado el budismo. Ese budismo revolucionario que enseñó el Buda Gautama, por ejemplo, no tiene ya nada que ver con lo que es el budismo ahora mismo, que es una escuela mística, misticoide, como dice un compañero, una escuela pasiva, que lo que lleva a la persona es a tratar de ser bueno, a reprimir sus defectos malos, a tratar de esto, aquello y que lo otro, y la meditación y la cosa, pero ¿para qué? Para llegar al nirvana. Entonces nunca jamás nos llevan de regreso al seno del Padre porque nos estancan, nos meten por otros caminos. Entonces solamente cuando uno sigue ese maestro interior, uno deja de seguir maestros externos, uno puede encontrar el camino real que no está fuera en ningún lado, que no se encuentra en ninguna escuela ni en estas conferencias, sino que se encuentra adentro. Estas conferencias son apenas una guía para que cada uno encuentre esa senda interior y vaya de la mano con su propio ser. Pero mientras uno siga al maestro fulano, al maestro no sé quién, porque este se autorrealizó, porque este dijo esto, porque este se iluminó, porque no sé qué, estamos perdidos, porque estamos exteriorizados. Cuando empezamos a seguir el propio camino interior y empezamos a hacer ese trabajo esotérico guiados por nuestro ser, pues ahí sí empezamos realmente a avanzar y nuestro ser nos va a llevar pues a ese fin último. En este camino hay también muchísimas pruebas. Este es un camino probatorio, porque para uno ascender cualquier peldaño, primero tiene que pasar la prueba. Cada peldaño en este camino, en esta senda, en esta escalera al cielo, conlleva que pasemos una prueba. Conlleva que demostremos que tenemos ese nivel. Para ascender en un nivel de conciencia, eso no se asciende porque me leí un libro, porque ya me escuché tal conferencia. Eso no se asciende ahí porque ya me concentré y eso, tuve una visualización y no, nada que ver. No se asciende ahí porque doné tanto dinero a la caridad, no. Se asciende cuando uno mató los defectos psicológicos que lo mantenían a uno estancado en tal nivel del ser, sacó de ahí la conciencia, obviamente pagó el karma que tenía que pagar, transmutó la energía que tenía que transmutar y entonces eleva el nivel del ser. Cada camino, cada peldaño, les decía, conlleva una prueba. Una sola iniciación conlleva muchas pruebas. O sea, de instante en instante nos están probando. Lo que antes eran circunstancias, ahora son pruebas.
Ahora son para determinar si estamos trabajando o no. Entonces, hay pruebas de detalles que son nimiedades que pasan en la vida, en el día a día, ¿sí? Donde se nos prueba el orgullo, donde se nos prueba la honradez, donde se nos prueba la paciencia, donde se nos prueban los yoes de la envidia, donde se nos prueba la castidad, donde se nos prueban los celos, muchísimas cosas. Y se dan en el mundo físico y también en el plano astral. O sea, nos viven probando en el físico con toda clase de circunstancias que se pasan, pero también en los mundos internos nos ponen toda clase de escenarios. Ay, que estaba ahí la pareja y que de repente la pareja estaba coqueteando con no sé qué tal persona y diciéndole, ay, no, que mi amorcito, que no sé qué. Ahí está la prueba de celos. ¿Qué hizo? ¿La pasó o no la pasó? Se enojó, le gritó, allá no la pasó. Se autoobservó, murió o ya estaba trabajando el yo y en ese momento se expresó la conciencia con una luz, con una claridad. ¿Qué pasó ahí? Si uno pierde una prueba, no quiere decir que ya se tiene que echar a la muerte. Ay, no, ya no sirvo para esto. No, lo normal es perder las pruebas, porque las pruebas también son entrenamiento. Pero cuando a uno le tiran una prueba y uno la falla, uno tiene que ponerse a trabajar serio. No dejarlo para después, no caer en, ay, ya, la lástima y se le olvidó. No, me tiraron la prueba, la trabajo ya. ¿Cómo fue que caí? ¿Qué yo es que me hizo caer? ¿Qué es lo que todavía no comprendo? Y madre mía, máteme y esto, y esta sensación, y esta emoción, y este pensamiento, y este concepto, y esta justificación. Y uno mata todo eso que le hizo perder la prueba y se la tiran otra vez. Le lanzan la prueba a uno de nuevo y si ya tiene la conciencia, la pasa. Y si todavía le falta alguito, pues ahí la pasa medio más o menos, entonces sigue uno trabajando hasta que ya la pasa bien. Entonces uno pasa la prueba y ya le dan el nivel. Hay también pruebas de tierra, de agua, de aire, de fuego, que ya son como pruebas más grandes. Las pruebas de tierra están relacionadas más como con el tema económico. Cuando la vida a uno se le aprieta la economía, ahí hay pruebas de tierra. Y hay muchísimas cosas que le salen a uno ahí, que hay que trabajarlas, eliminarlas. Esas pruebas de tierra también se ven en el astral. Siente uno como que las rocas lo van a apretar a uno y ahí se ve cómo se reacciona uno cuando la vida se le aprieta. Ahí en el astral ya simbólicamente lo representa. Si uno grita, se desespera, es porque en el plano físico todavía no está pasando las pruebas de tierra y se ve en el astral. Hay pruebas de agua que son de adaptación. Nos ponen en toda clase de circunstancias incómodas, ¿sí? Complejas. Hay que cambiar de sitio, mudarse a otro lugar, cosas complejas, ¿sí? Tener que depender de tal cosa, de tal persona, son pruebas de agua. Entonces, ¿qué hacemos? Nos desesperamos, caemos en esa lástima de sí, etcétera, etcétera, o nos ponemos a trabajar, a morir y a pasar la prueba de agua. En el astral nos tiran en el agua, así como en un océano. ¿Qué hace usted ahí? ¿Se desespera, se ahoga o fluye como el agua? Entonces, el agua se acomoda. El agua siempre usted lo pone en cualquier recipiente y coge la forma de ese recipiente. El agua fluye. Pero uno en el astral se deja ahogar en lugar de fluir con el agua, en lugar de nadar, ¿sí? Entonces ahí es donde están las pruebas de agua. Las de fuego están relacionadas con la ira o con la pasión. Entonces en el mundo físico nos ponen situaciones bordes donde se nos sale la ira o se nos sale la lujuria. Entonces, ira y lujuria es como ese fuego interno. Uno se quema cuando se desentrega la ira o a la pasión. Y en el mundo astral los rodean a uno de fuego, está la casa quemándose. Entonces ahí están las pruebas de fuego. Y las de aire son de apego. Uno le prueban el apego con muchísimas cosas. En el mundo físico, por ejemplo, perder a alguien, perder algo, hasta perder el celular y se da cuenta que uno estaba terriblemente apegado a ese aparato. O perder, no sé, me robaron tal cosa, se me dañó el vehículo y está uno sufriendo. Entonces, todo lo que uno no está dispuesto a perder es porque uno está pegado a ello. Y en el astral lo tiran a uno de un lugar alto y uno va ahí en el aire y entonces si uno está pegado, se desespera y grita. Y si uno no está pegado, pues no se desespera y vuela. Entonces, sí se sabe si la prueba se pasa o no. No pasar una prueba implica que uno se va a estancar hasta que ya la logre superar. Pero las pruebas, o sea, la misma prueba no es que a uno se la van a tirar indefinidamente. Le tiran la prueba varias veces sucesivas. Si ya llega un punto en el que usted simplemente no pasa la prueba después de varias veces, es porque está muy apegado al yo y ya ahí se queda y lo que hace es bajar. Porque lo que no sube baja.
Entonces uno no se queda en este camino estancado indefinidamente. Si uno no logra trascender algo, eso lo va a terminar a uno haciendo que se devuelva, perdiendo la fuerza. Y mientras más alto iba, más terrible va a ser la caída cuando no siga avanzando. Entonces hay que aprender a pasar las pruebas y todos esos obstáculos para que podamos avanzar en este camino. Nosotros tenemos toda una primera montaña para hacer, creación de unos cuerpos solares, empezar a trabajar esas aguas, transformarnos, llegar a formar alma humana. Cuando alguien llega ya a ese punto de creación del cuerpo causal, que es donde se va a formar ya el alma humana, ahí le ponen la decisión del camino a seguir. Entonces, ¿va a seguir el camino del nirvana o va a seguir el camino directo? Si la persona no es revolucionaria, si vino haciendo este camino, pero eso fue costoso, eso fue lento, eso fue ahí llevado más o menos, cuando llegue a ese punto, lo seguro es que coja camino del nirvana. De 1000 que llegan por ahí, 999 toman camino del nirvana por falta de revolución. Pero si la persona es revolucionaria, si estuvo enfrentándose a esos obstáculos, si no dejó que nada lo frenara, si le dio para adelante porque tenía muy claro su norte, cuando llegue a ese punto, pues entonces le va a poner al Padre a que elija el camino. Y el Padre siempre va a coger camino directo, porque es el camino que nos va a llevar a la unidad. Pero resulta que en ese punto de coger el camino es uno de los momentos más complejos de esta obra. Más complejos. O sea, para cuando le van a poner a la persona a elegir camino, ahí es que la vida se le complica. Los huevos se le ponen a chele, decían en mi país. O sea, se le ponen la cosa difícil, porque ahí es donde la logia negra presiona más. ¿Para qué? Para que la persona no vaya a convertirse en un Cristo. Porque cuando alguien toma camino directo, el Cristo nace. Se termina de formar alma humana, se une con el alma divina y de esa unión entre lo humano y lo divino nace la fuerza Cristo. Y a la logia negra no le conviene que nazca un Cristo. Entonces, en ese momento es donde la cosa se le pone más difícil a la persona. Todo se le pone difícil. Sin embargo, en esos momentos hay que tener la entereza de luchar por el Cristo. Hay que tener la entereza de permitir que ese Cristo nazca en nuestro corazón, no traicionarlo, no abortarlo tomando camino del nirvana. Entonces, cuando se elige camino directo, ahí es donde nace ese Cristo íntimo, que es el fuego del fuego. Es el que nos va a permitir hacer ese verdadero trabajo difícil, que es el trabajo de la segunda montaña. Porque no por nada 999 toman el nirvana. Y es porque el camino directo es el camino del Vía Crucis. O sea, la vida que vino a mostrar el Maestro Jesús fue un drama cósmico, un drama en el que vino a representar en carne propia lo que es el trabajo de la segunda montaña. Y la vida del Maestro Jesús fue un Vía Crucis, o sea, fue difícil. ¿Qué no pasó el Maestro Jesús? Entonces, el iniciado que permite que nazca el Cristo tiene que pasar por todo ese proceso internamente. Pero dicen los maestros que es tan real, tan vívido, que parecería como si se vive en carne propia. Sin embargo, ¿por qué no hay que temerle a ese camino difícil? Porque recordemos que van a ser en nuestro interior el Cristo. Y esa fuerza Cristo, que es un fuego electrónico, que es un fuego superior, es el que va a darnos el poder para hacer ese trabajo, para que podamos unirnos al Padre. Decía el Maestro Jesús, nadie llega al Padre si no es a través del Hijo. Entonces hay que permitir que ese Hijo del Hombre nazca. Entonces ese Cristo se va a empezar a adueñar de nuestra máquina humana, de todos nuestros centros, de todos nuestros procesos emocionales, mentales, instintivos, sexuales. O sea, vamos a tener ya una mente Cristo, vamos a desarrollar una emoción crística, vamos a desarrollar un instinto crístico, y así con toda nuestra máquina humana. A medida que ese kundalini electrónico vaya ascendiendo, mientras vamos creando esos cuerpos de oro de la segunda montaña, ese Cristo que nace como un niñito de brazos, como un niñito de oro, va desarrollándose en nuestro interior hasta que se convierte en un adulto y encarna completamente en la persona. Entonces la persona ya se convierte en un Cristo. Ese es el trabajo de la segunda montaña. El Cristo viene a hacer el trabajo de eliminar los yoes causa, de dejarnos pero ya sin sombras del ego. ¿Para qué? Para que muriendo completamente en nosotros mismos podamos nacer ya de verdad en el mundo espiritual. Muchos trabajos que va a hacer el Cristo, va a terminar de pagar
ese karma total que debemos, incluyendo el karma duro que solo se paga con dolor, va a matar los yoes causa, va también a hacerse cargo de la enseñanza mundial del conocimiento, va a crear esos cuerpos de oro, desarrollando el espíritu que se desarrolla en la segunda montaña, se abren las 7 iglesias de sabiduría, se desarrollan plenamente los chakras, se recibe conocimientos trascendentales de todo el universo, porque ya nos reciben como adeptos en la escuela esotérica de nuestro rayo internamente y se nos abre un mundo de sabiduría. Ya cuando nace el Cristo, pues ya hay plena conciencia. Ya la persona se mueve conscientemente en todo momento. No hay un paso que se dé, sino en función de la conciencia. Entonces, ese es el trabajo crístico. Sin embargo, ¿qué pasa en el mundo físico cuando nace un Cristo? Eso es muy interesante saberlo, porque estamos en un camino donde cualquiera, si trabaja seriamente, puede llegar a convertirse en un Cristo. Pero ¿qué pasa con ese personaje en el cual nace el Cristo? Que llega a encarnar un Cristo. ¿Qué pasa en el mundo físico? Lo que pasa siempre con los Cristos. Los juzgan, los torturan, los crucifican. ¿Por qué? Porque aunque nazca un Cristo, nace en una envoltura humana. Y todo el que le ve, no le ve tal cual es, le ve según su cristal psicológico. Según lo que uno es, así lo va a ver. Entonces, uno es un embustero, lo ve como un embustero. Uno es un lujurioso, lo ve al Cristo como un lujurioso. Uno es un estafador, lo ve como un estafador. Uno es qué sé yo, deshonrado, ¿cómo le llaman? No, la palabra deshonrado creo que no existe. Bueno, lo que quiere decir deshonrado, entonces no lo ve como que fueron deshonrados. Y así sucesivamente. Solamente aquel que esté trabajando sobre sí mismo, aquel que esté despertando conciencias, aquel que esté buscando conciencia en los mundos internos, va a poder hacerse consciente pues del proceso crístico que está viviendo tal o cual personaje o tal o cual compañero. Y también no se va a dejar engañar por cualquier por ahí loco que salga con que ya yo soy un Cristo, porque también sale de todo en este mundo. Por eso hay que estar despertando la conciencia y estar claro que si a cualquiera le llega el momento de la cristificación, eso no va a ser un camino sencillo, porque la gente no puede jamás concebir al Cristo íntimo, a ese que nace en el corazón del hombre. Las gentes que quieren al Cristo estatua, a ese que lo ponen ahí en un altar y crucificado. ¿Por qué? Porque a ese le pueden adjudicar todos sus conceptos rancios, todas sus teorías, toda su moral rancia se la pueden adjudicar y podemos decir que ese Cristo está de acuerdo con esto y que sigue esta doctrina y que piensa que esa es la verdad. A ese Cristo le podemos pegar cualquier cosa, entonces se nos gusta. Ese me perdona todas mis vagabunderías, aunque yo las siga cometiendo. Pero un Cristo real, un Cristo revolucionario, un Cristo que nos llama a despertar, un Cristo que nos habla de un Cristo interno, que nos habla de toda esa maldad que tenemos en nuestro interior. ¿Qué hacía el Maestro Jesús? ¿Qué no le decía el Maestro Jesús a esos fariseos? Toda su verdad, pero nadie tolera la verdad. Entonces, ¿qué hacen? Pues odian al Cristo. Lo repudian, le hacen pasar un vía crucis, lo crucifican. Ese es el trabajo crístico. Pero si nos queremos liberar, nos toca. Y por ahí lo pasamos. Y si el Maestro Jesús y tantos otros que se han cristificado lo lograron, lo hicieron, nosotros también podemos. Es que nos pongamos los pantalones y nos le midamos a este trabajo. Porque definitivamente cuando el Cristo crece, se desarrolla, logra morir en sí mismo, logra la resurrección, entonces nos liberamos completamente de esta rueda. Nos liberamos completamente del sufrimiento, nos liberamos completamente del volver a morir y volver a nacer y volver a morir. No, nacemos ya en el mundo espiritual, nos unimos de vuelta a nuestro Padre, regresamos a esa casa de la cual nosotros salimos, que vinimos aquí a hacer un trabajo y todavía seguimos aquí dando vueltas. Pues ya volvemos allá, triunfantes, habiendo logrado el 100% de nuestra conciencia. Entonces, ese es el trabajo crístico, esas son las complejidades de este trabajo. Espero que esta conferencia pues los motive, les sirva, la guarden allí en su corazón para que cada vez que venga una crisis, una circunstancia compleja, o una tentación de esas tan complejas que se aparecen en este trabajo, pues ahí lo recordemos. Recordemos que es parte del camino y tengamos siempre muy, muy claro el norte. Entonces, bueno, si ustedes tienen cualquier pregunta en torno a este tema, por favor nos la escriben, que con mucho gusto le vamos a estar dando solución.
Si aún ustedes no son parte de nuestros grupos de WhatsApp o de Telegram, aquí en la descripción de este video está el enlace para unirse. Ahí en los grupos de WhatsApp o de Telegram pueden recibir notificaciones cada vez que estamos en directo con estas conferencias, pueden recibir material complementario, tanto escrito como en audio de cada uno de estos temas para pues, que lo estudien ahí en detalle, a su ritmo. Y les invito a la conferencia del próximo jueves. Una conferencia muy interesante que se titula La no identificación con las cosas del diario vivir y por qué juzgamos a los demás. En esa conferencia vamos a hablar sobre 2 errores comunes que nosotros cometemos que nos llevan a que la conciencia constantemente se nos duerma. Hay que aprender a dejar de identificarse todas estas cosas del diario vivir y aprender por qué y cómo no juzgar a los demás. No se pierdan esa maravillosa conferencia. Entonces,